Buenos días, soy Borja Sánchez, profesor de Derecho Constitucional aquí en la Universidad de Valencia, y dentro del programa que tenemos compartido con la entidad Red.es y con el Observatorio de Derechos Digitales, estamos haciendo una serie de entrevistas a personas expertas en el tema que nos ocupa, que es el derecho y su ejercicio por las personas mayores. Y hoy tenemos la inmensa suerte de contar con nosotros con una de esas personas expertas, con José Luis Rey Pérez. Él es profesor propio ordinario en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, y su trayectoria no se podría resumir aquí. La verdad es que es impresionante. Se ha especializado en tema de derechos humanos, ética, filosofía del derecho en general, pero ahora mismo está trabajando en un tema que tiene indudables intersecciones con el derecho de las personas mayores, como es el derecho y la soledad. Un fenómeno no exclusivo, obviamente, de las personas mayores, pero que tiene una incidencia especial. Buenos días, José Luis. Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación, que me hace mucha ilusión estar aquí y además que pues estar conversando contigo. Muy bien, pues para empezar, si te parece, con una pregunta algo más general, ¿cómo ves tú que está influyendo la creciente digitalización en el tema de la soledad y de las personas mayores? ¿Crees que a lo mejor es una herramienta para mejorar su conexión o al contrario, está profundizando su aislamiento? Pues yo creo que, como todas las herramientas, depende de cómo se utilice, ¿no? En algunos casos vemos que las nuevas tecnologías permiten una conexión, por ejemplo, con aquellas personas que están alejadas. Estoy pensando en un mundo como el de hoy, donde los hijos muchas veces se van a trabajar pues, a otros países, y entonces los padres pueden tener un contacto con esos hijos, ver a los nietos a través de videollamadas. En ese sentido, pues quieras que no, la tecnología nos puede ayudar. Por otro lado, la tecnología puede jugar un papel de incrementar la soledad cuando nosotros ahora somos seres frente a pantallas, pues cuando el estar frente a la pantalla lo que genera es un aislamiento, ¿no? Por mucho que se escriban WhatsApps o por mucho que se manden audios, eso no tiene la cercanía que supone la compañía, que supone el estar acompañado, ¿no? Al final es un instrumento que se pone entre medias, ¿no? Antiguamente era el teléfono, pero el teléfono, fíjate que yo creo que tiene mayor cercanía, porque cuando uno habla por teléfono con otra persona es capaz de apreciar muchas veces las sensaciones, los sentimientos, si el interlocutor está de buen ánimo, si está apesadumbrado, si está triste. Y sin embargo, con estas técnicas de mensajes escritos o incluso de mensajes en audio, esa inmediatez que facilitaba el teléfono, que era un medio de comunicación, pues podríamos decir ahora mismo tradicional, pues se está perdiendo, ¿no? Y entonces, cuando las pantallas lo único que sirven es para estar frente a la pantalla aislado, eso puede incrementar la soledad. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que es muy interesante esto que nos comentas. Es verdad que el fenómeno de la soledad se ha abordado mucho desde la perspectiva social, sanitaria, y quizás no tanto desde la jurídica, desde el derecho. ¿Qué crees que puede aportar el derecho al abordar este fenómeno? Bueno, cuando yo planteo que estoy estudiando, que estoy trabajando el tema de derecho y soledad, nuestros compañeros juristas se extrañan a priori, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el derecho lo que busca es regular la vida social, ordenar la vida social, ¿no? Y es verdad que el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿no? Somos seres relacionales. Entonces, el papel que puede jugar el derecho a la hora de tratar la soledad es, digamos, por un lado, que la soledad es uno de los aspectos de la vulnerabilidad humana, ¿no? Yo siempre me gusta distinguir, como hace Fineman o como hacen otros autores, entre lo que es la soledad ontológica, que es aquella que está unida a nuestras condiciones puramente naturales del existir, es decir, si nadie nos cuida cuando nacemos, pues a los pocos momentos o días vamos a fallecer, o esa también que se produce en los últimos momentos de la vida, ¿no? Donde bueno, pues vivimos un declive hasta que llega el momento de nuestra muerte, ¿no? Si es una muerte pues por el avance de la edad, por el avance de los años. Y luego hay una soledad circunstancial, ¿no? Es decir, aquella que se crea por circunstancias sociales o por la manera que tenemos de ordenar nuestra sociedad. Bueno, una de las vulnerabilidades que estamos viendo, además, que está creciendo hoy en día, es precisamente la unida a la soledad no deseada.
Evidentemente, nada tenemos que decir si la soledad es deseada. Todos tenemos necesidad de momentos de soledad para estudiar, para leer, aunque en esos casos tenemos también la compañía del autor o de los personajes, ¿no?, de las novelas o de los libros que estemos leyendo. Pero hay mucha soledad en nuestros días, ¿no? Y ahí el derecho yo creo que tiene un papel que cumplir, y en concreto un derecho que es un derecho que no se ha trabajado mucho, que es el derecho al cuidado, ¿no? Es decir, la soledad precisa de cuidados. La vulnerabilidad que se deriva de la soledad precisa que haya una respuesta de cuidados. Y precisamente el derecho puede organizar esas políticas de cuidados de una manera que, por un lado, sea socialmente responsable, y por otro lado, que atienda, y esto me parece muy importante, a los intereses, a la personalidad, a cómo es la persona que se siente sola. Pues justamente, ahora que hablas de derechos, en el marco de los derechos digitales, que sabes que es parte del proyecto que estamos abordando aquí, pues el derecho a la educación digital, a la protección de datos, no discriminación, ¿cuáles crees que son los mayores retos a la hora de abordar la soledad en las personas mayores en el ámbito de estos derechos? Bueno, yo creo que hay un riesgo evidente en el ámbito de la tecnología, que es que la tecnología avanza muy rápido, ¿no? Incluso personas que no somos tan mayores o que ya estábamos siendo mayores, a mí a veces me cuesta mantenerme mucho al día en cuestiones tecnológicas. Entonces, la tecnología puede crear una brecha que afecte especialmente a las personas mayores si las personas mayores no reciben una formación adecuada y adaptada a sus conocimientos en las innovaciones tecnológicas que se van produciendo. Bueno, todos recordamos, tú también lo recordarás, el caso pues, de esta persona mayor que hizo un movimiento, ¿no?, precisamente pidiendo que en los bancos hubiera personas con las que poder hablar y con las que poder recibir información. Porque, bueno, pues porque muchas veces pues hay problemas de visión y uno no puede entender lo que pone el cajero automático, o incluso del lenguaje excesivamente tecnológico, que a lo mejor no es un lenguaje adaptado a las personas mayores. Entonces, la tecnología tiene que estar adaptada a las circunstancias de las personas mayores. Los derechos tecnológicos tienen que pensar que no están dirigidos únicamente a aquellas personas, o el ejercicio de los derechos tecnológicos no están dirigidas únicamente a aquellas personas que son plenamente capaces de usar todos los instrumentos tecnológicos, todas las redes sociales, toda la inteligencia artificial, que ahora está muy en boga y está dando sus primeros pasos, sino que tiene que adaptarse a todas las personas. Y ahí hay que tener cuidado también, por ejemplo, con los sesgos algorítmicos, ¿no? Muchas veces los algoritmos están programados, o la propia inteligencia artificial puede generar una serie de sesgos que, por ejemplo, profundicen en la desinformación o de las personas mayores, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, en mi opinión, tienen que estar bien reguladas. Es decir, no podemos dejar que la tecnología o los tecnólogos vayan, o sea, sí que hagan todas las investigaciones que sean necesarias, pero luego, cuando la tecnología es una herramienta de la sociedad, como tal herramienta hay que tener una regulación que sea, por un lado, ética. Es muy importante la regulación ética de las nuevas tecnologías, y, en segundo lugar, una regulación que esté adaptada a los usuarios, que en el caso de las personas mayores, pues evidentemente van a tener unas mayores dificultades de uso de las nuevas tecnologías. Sí, justamente has hablado de banca, has hablado de la creciente digitalización, de alguna brecha que hay. Es verdad que vemos como muchos servicios básicos se están digitalizando, no solo la banca, pues atención a las personas usuarias, la propia administración. ¿Crees que el derecho debería establecer límites frente a estos procesos que podríamos llamar de deshumanización digital?
Sin duda, porque ahora mismo hay una deshumanización, tú lo estás diciendo, ¿no? Uno ya no habla con un interlocutor cuando llama a la administración o cuando llama a pedir un servicio o a pedir una información. Uno habla con máquinas que le dicen que marque un número si no sé qué, si quiere otra cosa que marque otro número, y al final no hay una conexión y una cercanía y no hay una posibilidad de explicar claramente cuál es tu problema, cuál es tu necesidad y que alguien te pueda orientar pues cuáles son los trámites que tienes que hacer o qué soluciones puede encontrar en su administración, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto además está sirviendo, dígase de paso, para la eliminación de puestos de trabajo. Quiero decir que al final el hecho de que muchas veces puestos de trabajo que antes desempeñaban personas estén sustituidos por máquinas, entendido en un sentido muy amplio, ¿no? Es decir, pues por contestadores automáticos, etcétera. Todo esto hace que se pierda también la cercanía de la administración con el ciudadano. Y eso es un riesgo que tenemos en nuestras sociedades. Con lo cual, yo siempre digo, la tecnología está muy bien, la tecnología nos puede servir para muchas cosas, pero la tecnología tiene que ser accesible, ¿no? Por poner un ejemplo, realmente es complicado el uso del DNI electrónico, ¿no? Que muchas veces ya te exigen para presentar determinados papeles en la administración. Es decir, ya no puedes presentarlos como se hacía antiguamente en un registro, firmados a mano, etc. El uso del DNI electrónico, que lleva en uso mucho tiempo, pues realmente a las personas mayores les resulta complicado. Primero puede haber una brecha digital, en el sentido que a lo mejor una persona mayor no tiene los recursos suficientes como para tener un ordenador en su casa, y encima, como hay actualizaciones constantes, puede que tenga un ordenador, pero ese ordenador que tenga ya no se adapte al nuevo sistema de firma digital de la última versión del DNI electrónico. En segundo lugar, no tiene sentido, por ejemplo, que la clave que a uno le dan cuando se saca el DNI electrónico caduque a los 2 años y obligue a una persona mayor que a lo mejor tiene dificultades para salir de casa a ir a una comisaría para, ni siquiera él mismo, sino en una máquina, pelearse con la máquina para lograr una nueva clave. Es decir, que estamos haciendo la vida difícil cuando en teoría la tecnología lo que tendría que hacer es hacernos la vida mucho más sencilla. Ese es un mensaje muy potente, y pensando justamente en el diseño de tecnologías y de servicios digitales, ¿qué mensaje trasladarías a los poderes públicos, a las empresas tecnológicas, para que tengan en cuenta este fenómeno de la soledad y de las personas mayores desde el diseño? ¿Qué les dirías? A ver, yo creo que ahí hay una palabra y un concepto clave que es la accesibilidad, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías tienen que ser accesibles a todas las personas, independientemente de cuál sea su edad, independientemente de cuál sea su bagaje o su conocimiento previo tecnológico. Si no hacemos accesibles las tecnologías, realmente lo que estamos generando es una herramienta de exclusión. Y eso obliga a los diseñadores, a las grandes empresas tecnológicas, a los operadores jurídicos que actúan mediante instrumentos tecnológicos, a pensar en la accesibilidad. Y la accesibilidad ya no solo en cuestión de conocimientos, aquí se puede hablar también de las personas con discapacidad intelectual o con las personas con una discapacidad física, como puede ser la discapacidad visual. Es decir, aquí las herramientas tecnológicas, si queremos que sean de ayuda para todas las personas, tienen que ser tremendamente accesibles, y el diseño tiene que ser accesible universalmente. Si no, como digo y reitero, estamos generando una herramienta que va a generar exclusiones sociales de determinados colectivos, y probablemente de aquellos colectivos que tienen una mayor necesidad. En relación con la soledad, claro, las nuevas tecnologías también permiten los contactos, ¿no? Pues como decía antes, incluso que grupos de gente mayor que no se conoce, pues pueda conocerse a través de un chat o a través de un foro, a través de un grupo de Facebook o de lo que sea, y a partir de ahí puedan realizar actividades conjuntas o se puedan apuntar a determinadas actividades. Pero yo creo que si queremos luchar contra la soledad, tampoco se tiene que quedar todo en la mera
en el mero estar detrás de la pantalla, sino que tiene que haber un elemento de presencialidad. De presencialidad, de contacto físico y humano, persona a persona. Pues muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que ha Gracias. sido un honor compartir este espacio de reflexión contigo presencialmente. Y les recuerdo que si desean ampliar cualquier información sobre los derechos digitales, su intersección con las personas mayores, esta es solo una de las 3 entrevistas que estamos grabando en el programa Voces en Digital y todas ellas están disponibles online. Les animo a consultarlas. Muchísimas gracias y un saludo. Muchas gracias.